Imagínate descargarte así en el móvil las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Un martes más aquí en nuestros debates Transforma España. Menuda semanita que hemos elegido para hablar de la clase política. Sí. En fin, tenemos una semanita tela para hablar de la clase política. Lo vamos a hacer de la mano de Juan Díez Nicolás, que es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, director de la Cátedra de Desarrollo Social de la Universidad Camilo José Cela, catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos. Acércate el micrófono, eso sí, te lo voy a agradecer. Eso es. No es la primera vez, ya he estado aquí alguna que otra vez en otro programa. Sí. Pues encantado de tenerte en este balance, en estos debates Transforma España. Y Eduardo, la sociedad civil, la clase política, en una semana, como decimos, complicadita, Sí, complicada. Bueno, pero está ahí mira, las que de atrás tenemos también, a Juan, que ha sido, ahora haré una rapidísima evolución de la clase civil, de la clase política y de la sociedad civil en estos años, y él ha sido protagonista en los comienzos de la democracia, en la transición. Yo creo que habría que partir de la dictadura de Franco. La clase civil, la sociedad civil era básicamente unos poquitos, muy poquitos grupos de políticos. Sonaba más entonces el Partido Comunista, y había algunos monárquicos, liberales, demócratas, cristianos, pero el país estaba trabajando y se ocupaba poco de la política. Empieza la transición, y la transición yo creo que es la época de oro de la sociedad civil. Allí a la gente, mucha gente llamada por el rey Juan Carlos, que vivían estupendamente en sus profesiones y creen que hay que hacerle un servicio a la patria y se dedican a la política. En ese caso se encontraba Juan y muchos otros, de gente como Rafael Arias Salgado, que era diplomático, Alberto Liar, que era abogado del Estado, José Pedro Pérez Llorca también. Había una gente, Íñigo Cabero, una gente muy notable y que era sociedad civil, no estaba en la política, que da Íñigo Cabero un poco, y se metieron en la política. De manera que ahí la sociedad civil fue verdadero protagonista. Junto a ellos existía, y en la transición tuvo un papel muy importante, el Partido Comunista. Entonces la figura era Santiago Carrillo. Sí. Dolores Ibarruri era más figura decorativa ya. Sí, era más un referente de lo que había sido. Tal, pero... Y luego había un Partido Socialista, el Partido Socialista histórico, Llopis, y el Partido Socialista moderno, los sevillanos, el clan sevillano, Congreso de Suresnes, etcétera. Y entre ellos hicieron la transición, que fue olvidar la guerra y la dictadura y encarar el futuro. Yo creo que esa es una época, ahora se le critica, seguro que no fue perfecta, pero fue una época muy, muy gloriosa. En el 86 llega el PSOE al poder, diciembre del 86, y... 82, octubre del 82. En el 86 fueron las segundas elecciones. Esto fue el 28 de octubre del 82, las famosas elecciones. Y toman posesión el 4 de diciembre. Pero entonces gana el PSOE por primera vez desde la República y hay una sociedad civil
que escribe en los periódicos, habla en las tertulias radiofónicas, estaba muy bien. Y así estuvimos 14 años. Y yo creo que gente que no éramos del PSOE se pudo vivir tranquilamente. En el 96 llega el PP con José María Aznar y está hasta el 2004 y de alguna manera era la prueba del 9 de la transición. Gobernaba la izquierda, gobernaba la derecha. No se podía decir que la UCD de Suárez y de Calvo Sotelo fueran derecha o izquierda en aquel tiempo. Hay que recordar que un ministro muy importante fue Fernández Ordóñez, que luego se pasó al PSOE, o sea que no estuvo con el PSOE. Zapatero es donde empieza a quebrarse la historia. Zapatero intenta, a mi modo de ver, revivir el enfrentamiento. Yo creo que ha sido un personaje muy nefasto para la historia reciente de España y en su época la sociedad civil que seguía activa se lo echó en cara sin demasiados ambajes. Llega Rajoy. Rajoy es un personaje curioso porque Rajoy hizo muy, muy, muy bien una cosa que era evitar el rescate que había tenido Grecia, que tuvo Portugal, pero luego no hizo nada más. No. Y sobre todo el tema de Cataluña lo dejó literalmente de la mano de Dios. Pero digamos que también dejó vivir a la sociedad civil. Y con esto llegamos a la situación actual de Sánchez, donde hay, a mi modo de ver, una toma de las instituciones por parte del gobierno. Ahora parece que el último reducto que le queda es la Judicatura, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, pero también los medios de comunicación social. Esta radio, y no es porque estemos aquí, es una excepción, pero la mayoría de los medios de comunicación social son muy seguidistas del gobierno. Antes se hablaba, tú te acordarás, Juan, del fondo de reptiles, que eran los dineros que se utilizaban y tal. Yo creo que aquí ha habido una toma realmente de esas instituciones. Si contamos los medios de comunicación social, las tomas de las instituciones, el CIS, que lo fundaste tú, el CIS, el centro, casi todos los centros gubernamentales que mantenían una marchamo, una etiqueta de independencia, ha desaparecido. Quizá el CIS sea el prototipo, y también una institución terrible que es la disciplina de partido, donde la gente, pues aquí lo primero es votar con el partido con independencia de lo que uno piense. De manera que yo creo que estamos en un momento de debilidad, de especial debilidad de la sociedad civil. Hay algunos medios muy honrosos que critican mucho y tal, pero no se ve una sociedad civil activa. Y yo creo que es una de las grandes deficiencias del momento presente. Juan, te toca. ¿Y qué quieres? Pues no, que empieces, hacer una primera intervención sobre. Yo estoy de acuerdo con el resumen un poco en panorámica que nos ha hecho Eduardo Serra. Creo que estoy de acuerdo con él en todo. Y en segundo lugar, sí, refiriéndome a lo último, que es la participación, la sociedad civil. Yo siempre he creído en la sociedad civil. Es decir, no hay democracia sin sociedad civil que acompaña a las instituciones políticas que vienen definidas en la Constitución. El problema es que yo creo que en estos momentos veo muchísima gente, es decir, hay mucha participación civil. Hay toda clase de asociaciones, manifiestos, conferencias, artículos en la prensa, programas de radio como este. Todo eso está. ¿Qué puede conseguir? Nada. Cuando el poder político está apalancado, sabe que tiene la mayoría y lo está demostrando. Por tanto, es decir, sabemos que no hay la división de poderes que es típica de una democracia. No la hay. Pero no la hay en la práctica. Formalmente sí. Formalmente ahí está el Parlamento con su Congreso y el Senado. Ahí está. Llevamos años hablando de partitocracia. Y es cierto. Todos los países
de la Unión Europea tienen un sistema muy parecido, que es el de la elección. Sí, posiblemente me equivoque y no sean todos, sino todos menos uno o dos, pero la mayoría, como son, ya no está en la Unión Europea, pero Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, todos tienen la elección de candidatos. Aquí seguimos con las listas de candidatos, que es lo más opuesto que hay a una democracia. Eso estuvo muy bien. Yo tuve, y Eduardo no sé si lo sabe, pero si no, pues se lo digo ahora, pero yo tuve alguna que otra controversia con Rafael Arias al hablar de la ley electoral, porque yo decía que yo prefería el sistema mayoritario, pero con circunscripción individual. ¿Que España iba a tener 350 diputados? 350 circunscripciones, no 50 y las dos de Ceuta y Melilla como tenemos ahora. ¿Por qué? Porque eso es darle el poder a los partidos. Bueno, el razonamiento que yo recuerdo de Rafael y de otros era, y además aquello se discutió mucho en la ley de reforma política, que hay que verla en los papeles del Congreso, en las actas, unas discusiones bestiales realmente muy académicas por parte de los que querían sistema mayoritario o sistema proporcional. Los dos son legítimos, y los dos son democráticos. Pero por la experiencia que tenemos de otros países sabemos que el proporcional tiene algunas dificultades que en España se han puesto de relieve y se han agrandado de una forma increíble. Mientras no cambiemos la ley electoral, pero claro, la ley electoral solo la pueden cambiar en el Congreso y el Senado. Y por tanto, ninguno de los partidos, alguno de nosotros ha vuelto a oír algo de cambiar la ley electoral. Se habló hace como 10, 15 años. Yo mismo he escrito y he hablado del tema y sigo hablando siempre que puedo, como hoy. Es requisito indispensable. Todo lo demás no servirá para nada, de verdad. Y lo digo con pena. Pero, aunque gane el PP, seguiremos en las mismas. Aunque haya unas nuevas elecciones, va a ser igual. En el distrito individual, el elegido, el representante, es responsable ante los que le han votado. En el sistema actual son responsables ante Ferraz o ante Génova. O ante, no sé dónde están ahora las sedes de la del PC estaba, que era siempre, como yo vivía muy cerca, en Santísima Trinidad. Era una calle muy divertida porque ahí estaba la sede del Partido Comunista, pero durante el franquismo, Sí. Y además estaba la sinagoga más importante de Madrid también, claro. Es decir, para un sistema que se decía que perseguía a los judíos y a los comunistas, y estaban juntos. Yo los tenía al lado de mi casa, al lado de la iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel. Juan, claro, yo cuando escribí el libro sobre Adolfo Suárez, yo escribí en el año 2007, escribiendo, leyéndome o releyendo todos los discursos del presidente, una de las cosas que más me llamaban la atención era la constante compenetración con lo que había en la calle. Aquel famoso discurso de Suárez de hacer normal en la política lo que era normal, que siempre estaba... La frase siempre se ha dicho que era de Fernando Onega. No lo sé si es cierto o no. No lo sé. Entonces Onega era el que le llevaba los temas. Probablemente. Puede ser. Si no Nevero, Eventrovato. Pero pero podría serlo perfectamente, sí. Pero fíjate aquella frase, ¿no? De aquel hacer normal en la política lo que era normal en la calle, pero se ve... yo sí percibía en los discursos de Adolfo ese contacto constante con la calle, con la sociedad civil, ¿vale? Imagino que luego con el tiempo y el famoso síndrome de la Moncloa aquello se iría perdiendo como ha ocurrido con otros presidentes, pero de aquella época a esta sí veo un deterioro absoluto, ¿no? En ese sentido, ¿no? En cómo la política se aleja cada vez más de la sociedad civil. La sociedad civil va por un lado, la política va por otro, y estamos, tengo esa impresión de que hemos llegado a un momento en el que
la sociedad civil ya ha dicho, es que ya ya me da igual lo que hagan estos, o sea, no quiero saber nada, ¿no? Votamos cada 4 años y que hagan lo que quieran, ¿no? Eso es un poco cierto. exagerado a lo mejor, pero... Es totalmente cierto, porque entonces los jóvenes, por así decirlo, o la juventud, los adultos jóvenes, etcétera, etcétera, estaban totalmente politizados. Es decir, les interesaba la política. Ahora, desgraciadamente, yo veo que a la mayoría, no digo a todos, pero a una gran mayoría de los adultos y de los jóvenes, lo único que les importa, perdona por la expresión, es la pela. Bueno, el bolsillo, sí. Es decir, y eso es la economía estúpida, eso ¿no? Es que le muy decían a Bill malo, Clinton. eso es muy malo, porque si la vida es solo para hacer dinero, realmente el libro de Fromm, Ser o Tener, refleja muy bien la diferencia. Yo creo que en la transición importaba el ser y ahora importa el tener. Pero, bueno, seguro que algún psicólogo me corregirá. No lo sé, pero eso quizá puede tener que ver también con la sensación, pues claro, al salir de una dictadura, digamos, la implicación política de la sociedad es mucho mayor que cuando ya llevas 50 años casi en una democracia y parece que esto nunca va a pasar ya nada, ¿no? Y entonces es como que te dejas llevar, ¿no? Sí. Yo tengo una anécdota. Es un poco psicológico eso también, una anécdota, ¿no? Que refleja muy bien el clima de entonces, que Eduardo seguro que va a decir que era el mismo que él vivió, aunque es más joven que yo. Tuvimos un congreso en Madrid o algo de UCD y al salir, como no había móviles ni nada, pues me viene una periodista americana que le habían dado mi nombre en la embajada. Bueno, y me empieza a preguntar unas cosas y cuando ya llevábamos un rato hablando, como ya veréis, pues tengo tendencia a expandirme, a enrollarme como las persianas, como dicen los alumnos, pues me dice, lo siento, pero me tengo que ir, es muy interesante lo que estamos hablando, pero es que tengo que entrevistar todavía a algunos otros de otros partidos y no tengo ni sus teléfonos. Digo, pues, ¿qué teléfono quiere usted? Dice, no, el de Ramón Tamames. Digo, saco mi agenda y digo, pues es este. Y se queda muy extrañado, dice, pero Ramón Tamames, el del PC. Digo, sí, Ramón Tamames, el del PC. Yo le conozco mucho de mi facultad. ¿Y quién más? Dice, Julio Feo. Digo, ese no tengo que mirar la agenda, se lo digo yo directamente. Hemos sido compañeros de curso en políticas en la facultad y se lo doy. Y se me queda mirando y dice, pero estoy muy extrañada, pero usted es de UCD, ¿no? Digo, claro, ¿usted lo duda? Y dice, ¿y por qué tiene usted entonces los teléfonos de Tamames y de Julio Feo? Digo, porque son amigos míos, ¿qué demonio? Es decir, claro, no voy a tirarlos ahora. Eso yo creo, seguro que tú tienes anécdotas de ese nivel. Es decir, éramos amigos. Ha desaparecido. Entonces, yo creo que es verdad que ese talante, ese ambiente de los años 70, finales 80, 90 incluso, ha desaparecido. Sí. Y creo que es fundamental. Primero porque los políticos son una emanación de la sociedad. El distanciamiento de los políticos respecto de la sociedad les hace muchísimo daño a ellos. Yo creo que, luego hablaremos de los remedios, pero que la mejor manera es enseñarles a los políticos que o nos hacen caso o no les votamos. Porque al final la gloria de la democracia es que el político depende del ciudadano, ¿no? Entonces, me parece que se ha ido degradando. No el vigor, lo decía Juan, hay muchas asociaciones, muchas fundaciones, esta es una de ellas, pero hay cientos o miles, pero cuentan poco. ¿Por qué? Porque la clase política se ha cuidado, especialmente en los últimos años, de que no aparezca, digamos, no representantes, sino muestras de la sociedad
civil, de la sociedad general, que les puedan no hacer el papel de los políticos, que es insustituible, sino decirles por aquí, no nos gusta que vayáis, poder hablar en los medios de comunicación, que yo creo que la importancia ahora es fundamental, era la voz de la sociedad y que el poder supiera qué pensaba la sociedad. En gran medida han pervertido eso y son voceros de lo que dice el poder. Pero yo he vivido épocas, y las has vivido tú también, y las has vivido también, Juan, en las que un editorial del país hacía cambiar toda una política de un gobierno. Un editorial del país. Sí. Y hacía cambiar toda la política de un gobierno. Bueno, y antes... Y esto ya no ocurre. Yo aprendí... Ni el país, ni el mundo, ni ninguno. Algo de política leyendo los famosos gallos de Emilio Romero. Porque había que leer entre líneas. Lo menos importante era lo que decía. Era lo que se leía entre líneas. Eso ya ha desaparecido. Porque ya eso no hay... en la dictadura. Pero luego es verdad, yo siendo jefe de gabinete del ministro de Industria, se publicó un editorial precisamente en El País sobre la lentitud de los trámites burocráticos para vender un coche de segunda mano. Empezaba ya la crisis económica y me acuerdo que me llamó el ministro y me dijo, esto hay que arreglarlo inmediatamente. Ya, ahora mismo, claro. A ver cómo se hace. Y nos pusimos manos a la obra y en 3 meses estaba arreglado. Eso es verdad que hoy ya no pasa. No pasa. Eso es una muestra de mayor poder del gobierno respecto de la sociedad, pero también es una muestra del empobrecimiento de un sistema. Cuando antes Juan decía que al principio se optó por la representación de los partidos en vez de la representación de los ciudadanos, yo creo que sé la causa. En la República las Cortes fueron ingobernables, porque había una miriada de partidos que se peleaban entre ellos. Y eso en la transición quiso evitarse. Algunos de la transición quisieron evitarlo. Y entonces, es decir, aquí que manden 4 o 5, y ahí están argumentos como la ley D'Hondt, que potenciaba la unión de los partidos y luego las disposiciones que dicen que el diputado lo que debe hacer es seguir las directrices del partido. A mí me da un poco de vergüenza como adulto el ver que 5 señores en una cámara de 350 si levantan un dedo es para que su grupo vote que sí, si levanta 2 que no, y si levanta 3 abstención. Oiga, pero son alumnos de párvulos o son personas adultas y mayores que tienen su criterio. No, aquí cuenta la lealtad al partido, ¿no? Yo en eso siempre pongo el ejemplo de Gran Bretaña. La señora Thatcher nunca perdió unas elecciones. Su propio partido la dijo, vaya usted a casa, y ahora entra John Major. Y ahora lo hemos visto. Es decir, ha habido 2 cambios de premier en Inglaterra, pero con el mismo partido diciendo quitamos al nuestro y ponemos a otro nuestro. No se atrevió, y eso con todo el cariño y el afecto que le tengo todavía a Suárez, pero posiblemente al final habría sido eso mejor que lo que luego pasó con el 23F. Que la propia UCD hubiera dicho, bueno, no es, ya ha llegado el final, y esto lo digo con todo el afecto que le he tenido y le tengo. Pero lo mismo tuvo que pasar con Felipe González después del 93 y antes del 96. El 93 ya se vio que la fórmula que había funcionado ya no funcionaba. Y lo digo también con todo el respeto. Yo le tengo un gran respeto y voy a decir afecto a Felipe, porque creo que lo hizo muy bien. Aznar tuvo que hacerlo. 8 años. Claro, pero lo que no debió hacer en cambio es lo que hizo, que es gana las segundas elecciones por mayoría absoluta y nada más ganarlas dice, no me voy a presentar a las terceras. Por favor, eso es abrir la sucesión 4 años antes. Es decir, pues empiezan lo que pasa en los partidos. Guerras internas, los navajeos, etcétera, etcétera. Y así vamos, pero cada uno de ellos ha terminado luego mal. Es una cosa a tener en cuenta, No ha habido ni un solo presidente, salvo Calvo Sotelo, que haya dejado la presidencia
entrando muy bien y saliendo muy mal. Pero fíjate, tú decías como antes, yo digo, a patadas. Y os lo planteo a 2 minutos de que hagamos la pausa a la publicidad, pero os lo planteo, es decir, tú decías antes, el declive empieza con Zapatero, porque es verdad que hasta la presidencia de Aznar hay una presencia tremenda de la sociedad civil, hay una presencia tremenda de la sociedad civil en la calle. Sí. A Felipe González le hacen 2 o 3 huelgas generales. Por lo menos 2 que yo recuerdo. La famosa 14D y la de televisión. Y luego a Aznar le hacen otra, si no me equivoco, y luego le montan el follón de la guerra. Aznar se la hacen cuando quiere cambiar la legislación laboral. Sí. Claro, eso es. El que más se opone es el ministro de Trabajo, y sin embargo era es el que al final... Era Pimentel. ¿Era Pimentel? ¿Era Pimentel? Era el que luego fue... Arenas. No, el que luego fue alcalde de León. Es verdad. Aparicio, Juan Carlos Aparicio. No me veía el apellido. Alcalde de Burgos. Sí. Fíjame, es verdad, tienes razón. Porque yo tenía mucha amistad con el subsecretario y con el ministro. Es verdad, tienes razón. Pero fíjate cómo en esos tres gobiernos, el de la transición de UCD, el de Felipe González, incluso con la mayoría absoluta, el de Aznar, incluso con la mayoría absoluta, la sociedad civil se impone hasta el punto en el caso de Aznar, de hacerle perder unas elecciones, en el caso de Felipe González, de empezar el declive de eso, y luego... Y había diversidad de opiniones en los medios. Sí, es que ahora tenemos pensamiento único. Total. Bueno, salvo algunas cosas como este programa. Sí, bueno. Pero en general, pero es verdad general, que había mucha diversidad. Bueno, la diferencia que había entre el país y el mundo de Pedro J. o el ABC, es decir, había una diferencia notable de los medios escritos y también de las cadenas de radio. Lo vamos a seguir ahora, porque tengo que hacer una pequeña pausa por la publicidad, porque está súper interesante comentar toda esta parte. Muy bien. Más que jubilado y más de 40. Transforma España. Son las 9, 1 hora menos en las Islas Canarias, siguen en la sintonía Capital Radio, nuestro debate Transforma España, y nos hemos quedado aquí en esta pequeña pausa hablando de los medios de comunicación, Juan, Eduardo, del papel que hemos tenido a lo largo de todas estas décadas de democracia, y de cómo se ha ido deteriorando ese cuarto poder, que no es un cuarto poder realmente, sino era una vigilancia, ¿no? Esa vigilancia que ejercíamos los medios de comunicación sobre el poder, y hemos acabado haciendo seguidismo del poder. Yo introducía este concepto de las redes sociales, porque yo que he vivido mucho en el Congreso, es decir, a mí esto de que el portavoz de un partido político se dedique en Twitter a atizar a periodistas a diestro y siniestro, porque sí, esto claro no pasaba antes, ¿no? Entonces es una manera de deteriorar y de menospreciar el trabajo de los periodistas absolutamente increíble, ¿no? Sí, yo creo que ahí la prensa, en general los medios están sufriendo una doble revolución. Una es la revolución de Internet, que está quitando lectores. Hoy me comentaban, los periódicos más grandes de España la tirada que tienen es 10 veces menos que la que tenían hace 20 años. Sí. Y segundo, el que además de tener la competencia de Internet, en las redes sociales. Y luego yo creo que hay otra causa que también afecta al poco vigor de la sociedad civil, y es que la crisis del 2007-2008, la crisis financiera, en España la gente no lo nota, pero teníamos unas instituciones magníficas que eran las cajas de ahorros y montes de piedad, inventadas en el siglo XVII por el padre Piquer, y han desaparecido. Quedan 3
magníficos ejemplos de la supervivencia, pero han desaparecido. Y nos contaba uno de los responsables de las cajas de ahorros que el año 2007 tenían 7.000 millones y ahora tienen 700 millones, porque el tercer sector, la sociedad civil, la gente que se dedica al bien general desde instituciones particulares, reciben la 10ª parte de dinero. Eso se tiene que notar, de hecho se nota, ¿no? Entonces yo creo que eso ha hecho que tenga la sociedad civil ahora menor vigor. Pero me parece que o ponemos remedio a eso o vamos a ir mal, ¿no? Pero no sé qué remedio se puede poner. Juan, tú que lo has estudiado desde hace décadas. Hay dos cosas de las que habéis dicho que he conocido muy de cerca. Una es la de las cajas de ahorros. Yo creo que con toda su buena voluntad, por ayudarlas, el que se cargó sin querer, o sea, que se me entienda bien, que fue un efecto, como se llama, colateral o una consecuencia no deseada o no prevista. Fue Enrique Fuentes. Ya. Porque Enrique siempre estuvo muy en contacto con la Confederación de Cajas y esto, y era un gran economista. No voy yo a decir que lo es porque no necesita que yo lo diga. En la Academia vamos a hacerle un homenaje dentro de poco tiempo, muy merecido. Fue profesor mío y luego colaborador en la UNED, él como decano de Económicas. Por tanto, ¿qué es lo que él hizo? Pues lo que le pedían las cajas, poder salir de la provincia y poder actuar en muchas cosas como bancos. Cuando yo era joven, las cajas eran para la gente normal y los bancos eran solo para los grandes empresarios. Nadie se le ocurría que un funcionario tuviera una cuenta en una caja. En un banco. La tenía la cartilla en la caja. Y yo he sido de Caja Madrid desde que tenía 5 años. O sea, pero bueno, el caso es que les da eso, pero claro, los políticos a cambio piden entrar en los consejos de las cajas. Y pasó lo que pasó, que algunas cajas funcionaron muy bien y otras fueron la caja B de algunos gobiernos autonómicos. Eso yo creo que hay que decirlo. Y lo dicen ellos mismos. Además, yo tengo mucha amistad con algunos que han sido presidentes o directores y lo dicen. Y lo otro, lo de los medios es cierto, pero yo creo que lo peor que está ocurriendo ahora es que todavía no estamos en el pensamiento único total en los medios, pero casi. Cada vez la posibilidad de que os diferenciéis de lo que dicen todos, pero esto no ocurre solo en España. Lo malo es que es a nivel mundial. Es a nivel mundial, sí. Claro, porque si yo no estoy equivocado, seguro que tú lo sabes mejor, en este momento solamente hay 3 grandes grupos de comunicación mundiales. En las elecciones últimas de Estados Unidos había 4, pero la Fox se la ha tragado Disney. Con lo cual, ahora solamente son 3. Es decir, que es que casi todos los medios de comunicación en el mundo dependen de lo que les llega de esos 3 grandes grupos de comunicación. Y esos 3 grandes grupos están participados por el gran capitalismo financiero en todos ellos. Por tanto, es decir, hay un flujo de información y comunicación y por eso apenas se ven diferencias ya entre periódicos en papel o digitales. Solamente algún columnista, algún comentarista se desvía un poquito. No, y hay algunos periódicos que mantienen una posición muy honorable porque la tirada, el poder piensa, no me perjudica. Que 30.000 o 50.000 o 70.000, a mí me da igual. Desde ese punto de vista tienen más influencia las cadenas donde el control público es muchísimo mayor, ¿no? Es que la concentración que ha habido de capital en los últimos 15, 20 años, yo ahí sé muy poco, pero yo creo que tú estás más en el mundo ese de conocerlos. Yo creo que eso, a la larga, va a ser nefasto. Es decir,
que una persona como Musk tenga una fortuna personal de 300.000 millones de dólares, caray. Yeah. Es que eso es mucho, ¿eh? Pues sí, un poquito. Aquí no lo ganamos en un mes. Yo, eso, cuando lo oigo, me suena como cuando los astrónomos nos dicen que hay trillones de galaxias. Digo, caray, con lo difícil que yo podía comprender lo que era una galaxia, si ahora me dicen que hay trillones, mi mente no es capaz de entender. Nada, imposible. Pues lo mismo digo de los 300.000 millones de dólares. Sí. Y ese es uno, pero hay más de uno. Sí. Y claro, es que los medios, los nuevos medios, los de Internet, todos también dependen de 2 o 3 o 4 o 5, media docena de grandes inversores. Pues toda la información que estamos recibiendo está como muy filtrada. Algunos de esos han comprado hasta el Mundial de Fútbol. Elon Musk, que ha comprado Twitter. ¿No? O sea, eso es. Pero hay más causas. Yo creo que hay un pecado capital de la democracia y es la falta de acuerdo entre el PP y el PSOE desde el principio, de decir, el que saque más votos o más escaños manda. El bipartidismo. Sí, pero lo imperfecto del bipartidismo, porque al final hemos estado, lo digamos como lo digamos, sometidos al chantaje de partidos pequeños con gran implantación en algunas zonas de España. País Vasco y Cataluña. Claro. Y esos han, y siguen haciéndolo, Lo siguen haciendo, ya lo estamos viendo, claro. Y estamos viendo que son socios aliados del gobierno, pues Bildu o Esquerra o lo que sea. Y yo creo que hay una otra causa posterior, esta viene desde el principio. Si Felipe y Fraga o Felipe y Aznar hubieran dicho, oye, el que saque votos, el otro le deja gobernar aunque no tenga la mayoría y no tenga que apoyar en los nacionalistas. Que gobierne el más votado. Eso hubiese sido Eso ha sido la democracia hasta hace relativamente poco, no ya en España, sino en el mundo occidental. Pero la polarización se está produciendo en todas las sociedades porque aunque haya multipartidismo da igual, porque luego tenemos dos bloques. Sí, el bibloquismo. Al final, eso es. Hemos pasado del bipartidismo al bibloquismo. Y entonces me da lo mismo. Por eso digo que la única solución que yo veo es la de la elección en España. Luego se deteriorará como tantas otras cosas, pero de momento sería un alivio el poder saber que uno vota a una persona, no a una lista de 40. Sí, yo tengo los datos, por si os interesa, durante 25 años, pues yo he preguntado con mucha frecuencia, pero sobre todo nada más después de cada una de las elecciones generales, ¿quién es la persona que ha votado usted en las últimas elecciones como cabeza de la lista de que usted ha votado? No se acuerda. ¿Sabéis cuántos decían la respuesta correcta? Y esto tengo como más de 40 encuestas con esta pregunta. Un 24% acertaban. El resto o no lo sabía o decía, yo he votado en Álava y he votado a Felipe González. No, usted que no ha podido votar a Felipe González. Él no era el cabeza de lista en Álava. No, pero esa era, sociológicamente era la realidad. Claro. Pero fíjate, habláis de bibloquismo, bipartidismo, pero aquí a partir de básicamente del 15. Hasta entonces los partidos mayoritarios PP y PSOE se disputaban los votos y se decía que el centro era el caladero de votos. Es decir, los dos grandes partidos miraban al centro para quitarle los votos al otro y por tanto se centraban. A partir del 15, donde aparece Podemos y aparece Vox, Ciudadanos es un caso distinto, pero entonces la izquierda empieza a ver que Podemos le quita votos por el extremo y la derecha empieza a ver que Vox le quita votos por el extremo y entonces empiezan a irse a los polos. En vez de irse al centro, como antes, se van a los polos. Consecuencia, se polariza
y han polarizado a la opinión pública. Durante muchos años, Juan, tú y yo lo hemos comentado muchas veces, en el País Vasco no se podía hablar de política. Claro. Ahora, estos años atrás, en Cataluña no se podía hablar de política porque es que eran peleas a muerte dentro de las propias familias. Y empieza a pasar aquí. Y empieza a pasar en Madrid y en general en toda España. En familia hay que procurar no hablar de política porque siempre hay opiniones diferentes. Es que la democracia es diversidad, pero es diversidad con respeto. Yo en esto tengo que decir que me aclaró mucho el tema la gran filósofa que tenemos, Adela Cortina, que un día estábamos hablando y yo no sé qué dije de tolerancia y me dijo, Juan, no es tolerancia, es respeto. Y me di cuenta, efectivamente, que tenía toda la razón. La tolerancia es yo desde arriba tolero al de abajo. Ya. El respeto es de igual a igual. De igual a igual. Bueno, pues yo me he corregido a mí mismo gracias a Adela Cortina, a la que quiero y respeto profundamente. Porque es que lo que falta es respeto. Fíjate que esa palabra, donde más se ha utilizado siempre, ha sido en la mafia. Piden respeto. Sí, porque el respeto es respeto al otro. Sí. Aunque venga de la mafia, no está mal que venga, que algo bueno venga, porque significa yo te respeto a ti como igual. No comparto, en esto soy totalmente weberiano, de Max Weber, que hablaba, yo no sé alemán, pero la única palabra que utilizo más, o que me llegó fue la de Verstehen, que es comprender, la comprensión. Comprender no significa ni compartir ni justificar. Comprender es comprender. ¿Por qué el otro hace lo que hace? Eso lo he practicado desde joven, desde Ramiro de Maeztu. Sí. El respetar las ideas del otro. Sí, y eso realmente... hay un estudio en el Congreso que se cogían sobre muchas materias y se intentaba ver la disparidad de opiniones. Bueno, y en un 80% eran todos de la misma opinión y discrepaban en un 20%. Sin embargo, lo que de la clase política sale ahora a la sociedad es solo el 20%. Solo sale la discrepancia, solo sale la dialéctica. No hay nada de decir, de expresar un acuerdo. Yo siento vergüenza como persona el decir que en el Congreso nadie se levante y le diga al otro, pues en esto tiene usted razón, oiga, pues mire, yo pienso esto otro, pero en esto me parece que no se ve, es la contestación por la contestación, no hay un intento de comprender, de entender al otro, de ninguna manera. Yo siempre pongo en eso un ejemplo de hace unos 5 o 6 años, desde antes de la pandemia, que ahora hay que hablar de antes o después de la pandemia. En un acto que hubo, pues de estos que los que hemos ido de UCD, hemos tenido algunas veces para recordar a Suárez, ¿no? Como simplemente, y siempre traemos a 2 personas, una más de izquierda y otra un poco más de centro-derecha, ¿no? Y en uno de estos, ya digo, hace unos 5 años, vino Felipe González, como la persona un poco de izquierda. Hizo la mejor intervención que yo he oído sobre Suárez. Nadie de UCD lo habría hecho mejor. Y habla, y en un momento determinado dice, bueno, es que Adolfo y yo estábamos de acuerdo hasta en los desacuerdos. Y claro, hubo alguien que levanta la mano, oiga, señor González, ¿qué es eso de estar de acuerdo en los desacuerdos? Y ya conocéis a Felipe. Me alegro que haga usted esa pregunta. Y dice, pues una vez me llamó para decirme que había tenido que tomar una decisión en el País Vasco y que quería comunicármela personalmente, y que yo le contesté, pero Adolfo, yo eso no puedo mostrar mi acuerdo. Dice, no, si ya lo sé, Felipe, pero por eso te llamo, para que lo sepas por mí antes que por los medios de comunicación. Y yo le contesté, bueno, pues tú sabes que yo no puedo apoyarlo, pero no diré nada. Eso era estar de acuerdo en los desacuerdos. Eran 2 hombres de Estado,
y lo han demostrado miles de veces. Sí, ¿Tienen sus defectos? Seguro que sí, los dos. Pero sus aciertos han sido muchísimo más grandes que sus desaciertos. Desde luego. Yo, sin embargo, creo que ahora mismo hay una posibilidad de que esa sociedad civil se reflote, y es que haga saber, y ahí los medios pueden jugar un papel extraordinario, haga saber a los políticos que como sigan así no se les vota. Oiga, es que yo no le voto a un señor que por principio dice que no. Está aumentando la abstención, y el voto en blanco. Ya, pero quiero decir... Porque hay que demostrar que uno es partidario de votar, pero decir, ninguno de ustedes... Me merece respeto. Merece mi respeto. Y yo os voy a decir, ¿cuál es la última vez que habéis oído a algún político hablar de política? Sí. ¿Cómo hablar de política? Se ha vuelto a hablar, sí, por ejemplo, de reformar la ley electoral. No. De eliminar los aforados. No, cada vez más protegidos todos, los de todos los partidos, cada vez. Y con lo que están haciendo ahora, no digamos. La malversación. La malversación, vamos, es que esto es de risa. Yo, que no le conozco personalmente, pero el presidente de Castilla-Mancha, Paje, a mí me parece que el hombre está haciendo ya todo lo que puede. Hoy ha sido... Y lo de hoy ha sido, ¿Ah, sí? Yo le he oído, sí. Que ha sido brutal, ¿eh? Sí. A mí me ha conmovido, pero bueno, no le puedo votar porque vivo en Madrid, pero me ha parecido digno de alguien... Pero ¿no os parece que clamar desde la sociedad civil, clamar porque haya concordia, que haya acuerdo aún en el desacuerdo, como le decía Adolfo a Felipe, eso es una oportunidad que tenemos nosotros de decir, oiga, que les podamos decir constantemente muchos medios, unos a favor del gobierno y otros en contra, pero en el fondo sí polarizan más las posiciones de los políticos. Es decir, que si la sociedad quiere concordia, la sociedad quiere más acuerdos. La única manera de progresar la humanidad es llegando a acuerdos, y eso resuelves este problema negociando con este y ese otro con este otro. Si no hay acuerdos, no se avanza. Federico, no se dice lo suficiente. España en los últimos 15 años se ha empobrecido una enormidad. Una enormidad. Totalmente. Éramos la 8ª potencia industrial del mundo y ahora debemos ser la 18 o algo así. Nos están adelantando. No podemos dejarles a nuestros hijos un terreno de juego peor que el que hemos tenido nosotros. Pero, yo veo que no solo en España, sino en general en nuestro mundo occidental, me da cierta preocupación decir lo que voy a decir, pero da la sensación de que el enemigo a batir es la clase media. ¿Y por qué digo esto? Porque sí, se está hablando de igualación, y la igualdad, pues naturalmente que es un gran valor, pero yo creo que se está igualando por abajo, bajando a la clase media. Yo, después de mi primer viaje a Estados Unidos en el 55-56, cuando vine de allí, la gente me preguntaba que cuál era la gran diferencia que yo veía, y decía, mira, allí en Estados Unidos uno ve a alguien que está muy por encima de ti y dices, a ver cómo yo me esfuerzo por llegar a donde está ese. Digo, y en España veo que la mayoría tira de las piernas del que está arriba para bajarle a donde está él. Bueno, es decir, todos sabemos que están incrementándose de una forma brutal las desigualdades sociales y económicas en España y en todo Occidente, y en todo Occidente, también en Estados Unidos. ¿No crees, Juan, que eso puede ser una consecuencia de lo que acabamos de estar hablando de la polarización? Es decir, si unos defienden a los más ricos, más poderosos, otros defienden a los más... polarizan la sociedad, la que se queda desprotegida es la clase media. A mí me ha asombrado, hace muy poquito tiempo leí, el salario mínimo son 1.000 euros y ahora quieren ponerlo a 1.082 euros. Muy bien. Clase media es a partir de 1.200 euros, pero ¿dónde estamos? O sea, con esa clasificación no hay clase media.
Sí. En los años 80 yo pagaba a la gente que trabajaba para mí en mi pequeña empresa, que eran no más de 10 personas. Era una empresa muy personal, pero tenía alrededor de 10. Y desde luego todos los que trabajaban conmigo, tanto en pesetas como luego en euros, cobraban más de los 1.200, pero vamos, bastante más. Claro, pero esa era la clase media. Eran profesionales. Y la clase media es lo que equilibra un país, que falta, por ejemplo, en los países iberoamericanos, claro, falta clase media, no hay y clase por eso media. dan los tumbos que dan. Y aquí yo creo que se ha conseguido en los últimos 60 años la creación de una clase media que ahora ojalá no nos equivoquemos si no esté en trance de desaparición. No sé si vosotros, es decir, me paso el día pensando y reflexionando. Yo creo que es que ahora la mayoría de la gente no tiene tiempo para pensar. Yo me considero rico en ese sentido, no en el del dinero, sino en el del tiempo. Muchas veces he dicho que de niño yo pude tener tiempo para aburrirme. No veo a mis nietos ahora con tiempo para aburrirse. Siempre están haciendo algo. No tienen tiempo para eso que se llamaba la meditación o la reflexión. Bueno, pero voy al grano. Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín, tuvimos Guerra Fría. Dos grandes bloques con armamento atómico, cada uno con miedo del otro y provocando miedo al otro. Ha sido el periodo de la historia de mayor, para el mundo occidental, yo no puedo hablar con la misma conocimiento. Pero mayor época de paz. Para el mundo occidental no solamente la paz, fue el estado de bienestar. Sí. Y fue el auge de las clases medias. También en España, años 60, años 70, años 80, también en España, que fue reflejo, por la razón que fuera. En todo Occidente tuvimos estado de bienestar y esto. Caído el muro de Berlín, ya no hubo un enemigo que te podía provocar problemas. Probablemente. Y entonces sabemos que desde hace varias décadas está reduciéndose el estado de bienestar y está reduciéndose las clases medias en España y en todo nuestro mundo occidental. Probablemente eso que dices, Juan, sea una consecuencia. Yo creo que el comunismo ha sido un sistema lamentable por todos los conceptos, pero ha tenido una ventaja. Ha amargado la vida, y en muchos casos a muchos millones les ha quitado la vida en donde ha gobernado el comunismo. Pero en Europa occidental, que no ha gobernado el comunismo, el miedo al comunismo ha hecho que hubiera esa igualación. El capital se distribuyó mejor. Claro. Por miedo al... Y ahora ya no tiene miedo. Eso es efectivamente. Empezará a tener miedo a China, pero... Bueno, pero China ya no es comunismo. Pero ya no es tampoco. Es otra cosa. ¿Cómo solucionamos esta ausencia o cómo se puede volver a recuperar una cierta presencia de la sociedad civil en la vida política? Yo diría dos. La clave, una de las claves la habéis dado, que es el tema de la ley electoral, es evidente, es decir, por supuesto, ¿no? Yo creo que ese es un. Pero yo diría así en principio dos. Uno, el que la clase política se vea constreñida por la sociedad civil a que tienen que llegar a pactar. Hay un chiste que hizo Forges cuando murió el general Gutiérrez Mellado, que subía con alitas al cielo y decía, no os peleéis. El general Gutiérrez Mellado, que de alguna manera es la quinta esencia de la transición, ¿no? Esa de que, oye, discutir es lo que sea necesario, pero hay veces que no es imprescindible discutir. Puede usted llegar a un acuerdo, no pasa nada por llegar a un acuerdo. Yo creo que esa es una. Y otra es que la sociedad civil vea en la figura del rey una institución que no le vemos que discutir, no le vemos en discordia con nadie, ni con los que se meten con él. Yo creo que ese es el ejemplo de lo que nos gustaría que hubiera, más concordia.
Yo creo que esa para mí es la clave. No sé cómo lo ves. Sí, aparte de la ley electoral, que es como si dijéramos mi herramienta básica, pero lo otro es los medios. Pluralismo en los medios. Es decir, hasta hace muy poco es que había toda clase de opiniones y sobre todo a nivel internacional. En la guerra de Vietnam, en cualquiera de nuestros países había gente a favor de Estados Unidos y gente que hacía manifestaciones. Yo recuerdo haber estado en Ámsterdam cuando estaban allí los probos, que eran una especie de movimiento social, como luego fue el 11M aquí en Madrid. Los probos, pues venga manifestaciones ante la embajada americana por el tema de Vietnam. Sí. Es decir, incluso en Estados Unidos los jóvenes quemaban las cartillas. Es decir, había pluralismo. Los monopolios son malos en lo que sea, no solo en economía. Los monopolios son por naturaleza malos. Claro. Y lo políticamente correcto es un monopolio. Efectivamente, lo políticamente correcto es un monopolio. Sí. Pues con eso nos quedamos. Seguimos hablando de esto porque la verdad es que, y sobre todo que el papel de los medios y ojalá ese pluralismo existiera. Aquí, desde luego, seguiremos haciendo un periodismo independiente, libre y plural. Y seguiremos apostando por ese camino que creemos que es el correcto. Eduardo Serra, muchas gracias. Gracias a ti, Federico. Y Juan Díez Nicolás, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Gracias, te espero más veces. A ti la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. Imagínate descargarte así en el móvil las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en o2online.es o en el 1551.